Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que la... Desde nuestros estudios de Radio Caracol situados en Lisboa, Portugal, para toda la comunidad hispanohablante de Georgia, este es el Año del Odio, con Fabián Cebarrio y el auspicio de la Fundación Reptiliana de Soros y Bill Gates. Sean bienvenidos al Año del Odio, el repaso para machirulos heteropatriarcas opresores de todo lo ocurrido en 2024. Borbonia recibe el año con jolgorio y alegría y un muñeco amorfo que la muchedumbre apalea con furia porcina. Para la derecha no es más que un muñeco, para la izquierda es una representación de Antonio I el zarandeado y por lo tanto poco menos que ultraje a la corona, porque es de primero de progresía que el jarabe democrático se convierte en acoso cuando el apaleado es de los tuyos, aunque sea un muñeco. Ante Ferraz se manteaba a otro y como la policía ya tenía experiencia con el anterior, procedía a su detención y a su traslado a dependencias judiciales. Sí, todo esto ocurrió con el muñeco. No es una broma y realmente ocurrió así. En Polonia, un cura organizaba una orgía y casi mata a base de droga en el Colacao al presbiputo que había contratado. El alcalde de Las Rozas inauguraba una estatua de los chinos que le habían colado como buena. Los vecinos de Orihuela aprovechaban las fugas del trasvase Tajo Segura para lavar gratis sus coches y Junts iniciaba lo que sería un año de tormentoso romance con la Sociedad de la Nieve al negarse a votar gratis los decretos anticrisis porque ¿qué es eso de votar algo sin que le den un caramelito a cambio? Y como los decretos anticrisis no salían adelante, el PSOE iniciaba una campaña en redes sociales para desvelar quién es el verdadero culpable. Como siempre, Alianza Popular, Ayuso dimisión. Curiosamente, el día de la votación hay un error inesperado informático, lo que da a la Sociedad de la Nieve un breve respiro para seguir negociando con Junts en los pasillos. Y finalmente, les regala inmigración, impunidad para Puigdemont y la potestad de poder enviar la cólera de Dios a las empresas fascistas huidas de la ensoñación independentista. Inmediatamente se produce un enorme revuelo y los letrados del Congreso apuntan a que la amnistía es inconstitucional, algo que es desmentido por la Charo de la Guadaña, para quien lo que diga Bolaños tiene más peso que 4 jueces despistados que al fin y al cabo ¿qué coño van a saber de leyes? Bueno, y otro ha dicho que es constitucional, ya lo hemos comentado, ¿no? Esta mañana, y lo comentó ayer el ministro Bolaños. La ley es retorcida hasta convertirla en un sacacorchos de Schrödinger que perdone a todos y cada uno de los implicados en el procés, hasta tal punto que en Borbonia solo va a ser considerado terrorista Franco, y eso solo porque no tiene 7 votos que darle a Antonio. Así, en Borbonia quedan fuera de la ley de amnistía solo aquellos casos de muerte o tortura. Y esto porque los indepes que sepamos ni han matado ni han torturado a nadie, que si llega a ser así, a la saca que iban también. Todos los demás delitos de terrorismo quedan impunes. Sin embargo, poco después, el Supremo le jodía la fiesta a Antonio I el Liberador, investigando a Puigdemont y complicando la ley de amnistía hasta niveles que harían perder la paciencia a un capuchino de madera. Lo resume a la perfección La llama, que está a solo un accidente químico de convertirse en villano de Batman. Desde ayer hay 2 tipos de terrorismo, el que viola los derechos humanos y el que te garantiza 7 votos para seguir en la Moncloa. Mientras tanto, en la capital del imperio se publicaba la famosa lista de Epstein, en la que salía mal parada la progrería estadounidense encabezada por el íncubo de Arkansas Guillermo Klingon. Un presidente español parecía metido en el ajo, pero al final resultó ser una fake news franco-pantano-fango. El lenguaje inclusivo llegaba por fin a las cabalgatas. Esta comitiva acompañada de las pajes y pajas reales. ¡Febrero! El clero desatado, un sacerdote y su pareja eran detenidos en Don Benito por tráfico de pastillitas azules. En Algeciras se iniciaba la cuaresma regando a los niños con una pistola de agua, una innovación tecnológica solo equiparable a la que anunciaba el gobierno, quien para estar a la vanguardia de las tecnologías hacía saber a sus súbditos que contarían con una inteligencia artificial impulsada por el gobierno en todas las lenguas del Estado. ¡Por fin! ¡Hostia! ¿Cómo cocinar fanecas? No puedes utilizar este modelo de lenguaje porque no tienes Internet Explorer 6 ni Java ni certificado digital ni análisis de heces. Lady Paro iba a Estados Unidos para firmar un acuerdo sobre transparencia algorítmica sin saber qué cojones son los algoritmos. Como son muy conscientes ustedes, los algoritmos no andan solos por la calle. Los algoritmos no despiden libremente por las calles, los algoritmos y las fórmulas matemáticas no son libres, ¿no? Parece una broma, pero no lo es, sino que efectivamente es una de las herramientas... Hay tanto talento ahí, solo falta saber en qué. Ábalos empezaba a tener problemas por aquel entonces. Quien fuera número 2 del PSOE y quien había sido aplaudido en pie por ser el azote de la corrupción de Alianza Popular, era invitado a abandonar su poltrona de diputado en 24 horas ante las acusaciones que lo salpicaban día sí y día también. Ábalos finalmente dimitía y se iba al grupo mixto a seguir chupando de la teta mientras intentaba dar penita. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Penita la que ustedes quieran, pero con 11.000 napos al mes en el bolsillo, toda pena se digiere mejor.
De este modo, el caso Koldo se empezaba a complicar para el PSOE y la Charo de la Guadaña tenía que salir a dar explicaciones. Las explicaciones que dio son que Tellado, de Alianza Popular, se reunió con Koldo, de lo que se deduce que la culpa de todo es de Alianza Popular, Ayuso División. ¿Qué coño hacen los fascistas reuniéndose con honrados socialistas? El Partido Popular tiene que dar explicaciones. El Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado. Más interesante es la reacción del eslabón perdido, quien justifica algunos contratillos algo fuera de lugar porque, claro, las cosas estaban confusas en aquellos momentos tan tensos y hay que tener manga ancha, que sois todos unos tiquismiquis. Al fin y al cabo, el dinero público no es de nadie. Mientras la leche de cucaracha se hacía trending entre los alimentos con más proyección de futuro por ser ecoresiliente, sostenible y alineada con la Agenda 2030, otra cucaracha se abría a contemplar un indultiño a Puigdemont dentro de un plan de reconciliación para la convivencia con el Oblast de Palafrugell, pactado en comidas y reuniones contra natura que se habrían celebrado a espaldas de la luz y los taquígrafos. Este cambio de opinión provocaría un ataque de celos en la bancada socialista, porque los socialistas son los únicos autorizados a cambiar de opinión, ataque escenificado por esta escena de atracción fatal protagonizada por Bipolar Alegría. Que el señor Feijóo y el Partido Popular hicieron una campaña electoral basada en la mentira, una investidura basada en la mentira y una oposición basada en la mentira. La ley de amnistía seguía adelante añadiéndole más y más enmiendas, según Junts iba viniéndose más y más arriba, y el eslabón perdido acudía a los medios para explicar que al final sería una ley beneficiosa porque evitaría tener que llevar a la justicia algo que total se iba a indultar. Así que la ley de amnistía en realidad supone un ahorro para el contribuyente. A finales de mes, irrumpía por la puerta grande el misterioso Koldo, quien luego se haría tristemente famoso al ser detenido por el cobro de comisiones ilegales de nasobucos. El tal Koldo es una figura central en el sanchismo. Número 2 del número 2, es decir, número 2 al cuadrado, fue quien acompañó a Antonio I el elegido en sus momentos más bajos justo antes de que tomara por asalto el PSOE, siendo él quien custodió su bien más preciado, los avales del Congreso de 2017 que pusieron al PSOE a sus pies. A partir de ese momento, se suceden esta semana vertiginosamente noticias que implican a altos cargos de la Sociedad de la Nieve y la compra de nasobucos a precios exorbitantes. Armengol, Ábalos, el Eslabón Perdido, el Víquer del Vallés, Ángel Víctor Torres, todos comprando nasobucos sin parar a precio de corrida de esturión iraní y regando de millones empresas que antes de la irrupción del socialismo en el poder no tenían ni para comprar un chupachups. La reacción del más cercano a Koldo, el gran Ábalos: ¡ay, yo no sabía nada! ¡A mí, tururú! Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Y ojalá pueda informarme también, ¿no? En las elecciones gallegas se producen varios vuelcos electorales, pero no en el sentido esperado por la Rojambre. A saber, Podemos era superado por el PACBA y Sumar era superado por Vox. Así, los portavoces del sentir de la gente corriente se quedan algo afónicos. En cuanto al PSOE, era noqueado por un clon esmirriado y atiborrado de antidepresivos de Feijóo, pero evitaba hacer una lectura nacional de la derrota porque los gallegos son muy gallegos y mucho gallegos en el mejor de los casos. O porque los gallegos son más idiotas que el resto de los españoles según Pachi. ¡Ah, marzo! Borbonia recibía marzo con un más que merecido pañalazo a Alberto Chicote y un incremento inusitado de las enfermedades del fornipiticio. La polémica del mes era protagonizada por una mujer quien antes era un hombre, pero que gracias a la ley trans y su recién inaugurada feminidad consiguió recuperar a sus hijos en tribunales. Al mismo tiempo, una epidemia transgénero se expandía como el fuego en un reguero de pólvora entre funcionarios de UTIES, policías y militares de entre 40 y 50 años de edad que decidieron cambiar su sexo registral pero mantener su apariencia de Manolos, sus nombres y seguir conviviendo con sus familias tras el cambio porque patatas. En este mes empezaban a conocerse los devaneos de la presidenta del gobierno, Begoña I la conseguidora, con todo tipo de empresas. Así, sus amoríos con Air Europa a punto de ser rescatada por el gobierno, su éxito con Telefarmacia, las transferencias al comisionista del caso Koldo, a la par cercano al entorno de Delci Maletitas y sus escarceos con Globalia durante la pandemia empiezan a despuntar en una prensa absolutamente estupefacta. En el ínterin, la ley de amnistía seguía su curso para adecuarse a las necesidades de Puigdemont y los demás socios de gobierno de Sánchez. Y se incluía por fin en ella el perdón por el terrorismo, la malversación y todo lo que hubieran hecho los hijos de Yoda. Lo que sea para mantener a los nacionalistas contentos. Lo que para el resto de los ciudadanos es una comida de rabo del tamaño de un obús, para el repelente niño Vicente es un motivo de honda satisfacción. Esta es una ley que hoy marca historia, la mejor historia de España. Los independentistas se congratulan y tras convertir a Borbonia en el primer país del mundo en el que los delincuentes hacen las leyes para amnistiarse a sí mismos, salen ante los medios a amenazar a los jueces. Veremos si algún juez que prefiere prevaricar antes que aplicar esta ley. Por fin, con un estruendoso aplauso, moría la democracia en Borbonia. Este mes, las gallinas gallegas estrenaron un DNI, paso previo sin duda a incorporarlas al régimen general de la Seguridad Social y poder ponerlas a votar por correo. Un hombre se separa en Vigo y tiene que pasar a su mujer una pensión de 40 euros al mes para mantener al perro que habían tenido en común, fruto seguramente de su amor furro. Y se destapaba el escándalo del novio de la novia cadáver.
quien en primeras investigaciones habría defraudado 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Luego vinieron los Maseratis, las comisiones por compras de nasobucos y el piso que comparten en el centro de Madrid, comprado según la fiscal teledirigida por Sánchez, con dinero impreso en el infierno con papel elaborado de árboles a punto de extinguirse en papeleras que solo emplean niños discapacitados bangladesíes. Dado que sus tejemanejes se produjeron antes de conocer a la insigne presidenta de la Comunidad de Madrid, el Popó no ve ningún problema en todo ello. El gobierno, sin embargo, estaba estupefacto. A pesar de que la Charo de la Guadaña aireaba ya los datos antes de ser publicados, de alguna manera, el gobierno lo conoció todo por la prensa y no sale de su asombro asombrado. ¡Oh, qué asombro! Más transparencia y menos fruta. Para el Popó y la novia cadáver, sin embargo, nada de esto es nuevo y forma parte de un contubernio judeo-masónico que, si a nosotros nos honra, a ellos los envilece. Para Antonio I el Diáfano, esta forma de actuar es completamente incompatible con la política que él practica de transparencia, portando la verdad como un estandarte que ondear orgulloso. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad pues nuestra forma de hacer política. Está la indignación del gobierno de la gente que la Charo de la Guadaña se enfrenta a la Raposa Dos Peares en sede parlamentaria para reprocharle que su mujer fue contratada, recibió una ayuda. Algo hizo que no se sabe muy bien qué caño fue, pero seguro que fue algo malo. ¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa por la Xunta? La indignación se contagia al pueblo de Madrid, que organiza una manifestación espontánea a la que acude únicamente el d'Artagnan de AliExpress y su cuñado, al que tuvo que sobornar con un bocadillo de lomo para que acudiera. Y Pere Aragonés, hasta los cojones de todos nosotros, convocaba elecciones anticipadas en Cataluña. Total, ya con haber fichado un día se aseguraba un salario de 9.000 napos al mes y una oficina de expresidente, así que ¿qué más te da? Cautivo y desarmado, Antonio I el presupuestador decide que no vale la pena presentar unos presupuestos que no van a ser aprobados porque se ha quedado sin cosas que regalarle a los nacionalistas, así que mejor pasa. Este mes también pasará la historia por el éxito de Raúl en tribunales contra Hacienda. La agencia tributaria perseguía al futbolista desde 2009. Así, Raúl engrosa la cifra del 50% de las veces que Hacienda pierde juicios contra el contribuyente. Y ojo que hablamos solo de aquellos casos en los que la gente no se pone una pinza en la nariz y paga porque no tiene ni la pasta, ni la paciencia, ni la fortaleza mental de Raúl para poder plantarle cara al Estado. Hablando de Raúles, en las provincias españolas de ultramar, en concreto en Cuba, se producía un simulacro de revolución contra la revolución, pero lamentablemente era extinguido a los pocos días y no volvíamos a saber nada ni del asunto ni de quienes lo instigaron, como corresponde a las democracias plenas y consolidadas. Y hablando de democracias, el difuntiño abría este mes el Garibaldi, un bar comunista muy cerca del centro de Madrid. Es tan majo y tan campechano que el día de la inauguración secó unos vasos. La carta del bar la cogió de imágenes de stock sin licencia porque la propiedad privada es una cosa muy fea que solo respetan los fascistas. ¡Abril! En abril no sucedió nada. Bueno, en realidad no sé si sucedió o no, pero como no hubo minutos del odio porque yo estaba de viaje, no tengo guardadas noticias. Y como esto es gratis, pues tampoco es que la gente pueda protestar mucho. Sí mencionaremos que el país entero estuvo en vilo porque Antonio I el Epistolar envió una carta a la ciudadanía y se dio 5 días para reflexionar si valía la pena seguir adelante en su lucha contra el fascismo. Al final, así lo coja una riada de mierda contra un callejón sin salida, el muy cabrón decidió quedarse. En mayo, un zoo de China era pillado exhibiendo perros pintados de blanco y negro en lugar de pandas, y un grupo de monjitas clarisas decidían separarse de la Santa Iglesia Católica e iniciar una revolución capitaneada por un obispo excomulgado en 2019. En Taiwán, un diputado de la oposición robaba un proyecto de ley y salía corriendo con él bajo el brazo para evitar que fuera aprobado. En las elecciones del Oblast de Palafrugell se producía un vuelco electoral y el Víquer del Vallès gana las elecciones, pero los números podrían dar a Puigdemont la posibilidad de hacerse con la investidura. Esto a Salvador Illa le parece mal porque solo debe gobernar el segundo partido más votado cuando este sea el PSOE. De lo contrario, es ir en contra de la voluntad de la ciudadanía. El partido que no puede ser nombrado lamentablemente no se consolida en el Oblast, a pesar de que su fuerza entre la intelectualidad es innegable. Le voy a votar a Vox, al Tito Santi. El nacionalismo se desploma, pero se lo toman con mucha deportividad. Felicitarà a Salvador Illa per ser la força més votada? Jo no felicito imperialistes. Es en mayo cuando un enardecido y obnubilado Javier Milei visita Borbonia y en un discurso suelta la siguiente bomba fétida con la mesura característica de sus discursos. Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Dado que Milei no es de izquierdas precisamente, el gobierno aprovecha sus palabras para hacerse la damisela herida y sale a la palestra a hacer declaraciones ahogadas y melodramáticas y a anunciar la llamada a consultas de la embajadora española en Buenos Aires.
Pachi López el Justificador y Vito Quiles o la Cólera de Dios se ganan las habichuelas. Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a Milei por haberle llamado fascista, drogadicto o mala gente desde el gobierno. Y rápidamente, en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que está mal que Milei critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso, que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias. De nada. Una característica del sanchismo es y será siempre el puño de hierro, mandíbula de cristal. Y como la cuestión internacional no estaba lo suficientemente revuelta, el gobierno de Antonio I el Diplomático anuncia el reconocimiento oficial del Estado palestino, lo que provoca al instante un conflicto diplomático con Israel del que todavía no nos hemos repuesto ni nos repondremos en los próximos 50 años. Lady Paro, contagiada por un ritmo racatanga, anuncia que el Estado de Israel debe desaparecer y sus habitantes actuales deben ser arrojados al Mediterráneo. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Acto seguido, cuando le explican lo que quiere decir el lema y dónde está el río y dónde el mar, y por qué eso es incompatible con la supervivencia de 10 millones de judíos, pierde la oportunidad de dejarnos con la duda de si es idiota o solo una ignorante, y aclara que ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. El reconocimiento de dos estados que compartan desde el río hasta el mar. Ya, filliñas y caramelos y piruletas los queremos todos. Y la campaña a las elecciones europeas arranca con Irene Montero demostrando lo que se le da mejor hacer. Una pausa para la publicidad y volvemos enseguida. El gobierno de España, en su afán por ser completamente vegano, ecoresiliente, paritario y alineado con la Agenda 2030, quiere desearte unas fiestas muy felices e inclusivas. Eso quiere decir que te desea una feliz Saturnalia romana, una feliz Yule nórdico-germánica, un feliz Dies Natalis Sol Invicti, un feliz Hanukkah, una feliz Kwanzaa, un feliz Body Day, un feliz Dongzi, un feliz Yalda, un feliz Diwali y sobre todo, un feliz Eid Milad un-Nabi si perteneces a la maravillosa comunidad musulmana que tanto contribuye para pagar nuestras pensiones. También dejamos diáfanamente claro que esta no es una felicitación navideña, dado que la Navidad es cristiana y el cristianismo es fascista. Gobierno de España. Felices fiestas a todos, menos a los cristianos. ¡Junio! Junio es un mes maravilloso. Este mes comienza con Corea del Sur enviando globos de caca a Corea del Norte. Y con Valencia prohibiendo diademas con pichas en las despedidas de soltero para inmensa frustración de las charos empoderadas que las emplean como uniforme cada vez que quieren salir de farra. Finalmente el Congreso aprobaba la amnistía por un margen de 2 votos. Y esto es periodismo de investigación de una prensa regada con dinero del contribuyente. Switzer. Hombre, eso ya lo sabe toda España, ¿no? ¿Tu canción preferida? I Knew You Were Trouble. El día que se aprueba la amnistía, a un ministro del gobierno de España lo que hay que preguntarle es su canción favorita de Taylor Swift. Sí, señor. Sin embargo, como cada vez que se le da algo a los independentistas, estos tienen que dar un poco por saco y exigir más y más, y recordar que ellos son la mano que mece la cuna, Oriol Junqueras aprovechaba su momento de gloria para seguir apretando cual pantagruel enloquecido. Antonio I el Armónico insiste que por fin ha alcanzado una idílica sintonía con el Oblast de Palafrugell. Pero sus palabras son opacadas por Miriam Nogueras, que es esa cuñada solterona siempre dispuesta a amargar la fiesta con sus juanetes, que evidentemente son el fulcro alrededor del cual pivota el universo entero. Como el resultado electoral había sido algo justito, Putin pone en marcha el aparato de la extorsión para intentar presidir la Generalitat, y amenaza a Antonio I el Inestable con hacer caer su gobierno en 24 horas si no apoyan su candidatura para presidir el Oblast de Palafrugell. Antonio, preocupado porque sus escarceos con los nacionalismos pudieran pasarle factura en las elecciones europeas, dilata la publicación de la amnistía, sin dar una explicación convincente de ello. Su plan es arrasar. Les vamos a ganar en votos y en escaños. Y el Partido Socialista va a frenar a la derecha y a la ultraderecha como hicimos en España, también en Europa. No. Da la casualidad de que en Borbonia no ganó ni en votos ni en escaños, pero ¿qué más da a estas alturas? Otra cosa que también le conviene al gobierno que se posponga es la testifical de la presidenta del gobierno, porque patatas también. Mientras tanto, se conoce que la presidenta negoció que Indra, Telefónica y Google hicieran gratis por su coño moreno un software para su máster. Y las empresas vive Dios que hicieron el software, en el que se gastaron 150.000 euros. Ya sé que esto huele un poco a nos, pero puedo asegurarles que esto no se debió a que era la presidenta del gobierno, sino que la presidenta es en realidad una ciudadana particular, una mujer del pueblo, pero muy convincente. Es entonces cuando por fin, en contra de los designios de la Fiscalía, de quien depende la Fiscalía, la presidenta es considerada imputada. La presidenta entonces queda citada a declarar para el día 5 de julio y el gobierno anuncia la existencia de una campaña fascista encabezada por Franco, porque ya es junio y los guionistas de la Sociedad de la Nieve han empezado sus vacaciones de verano y los becarios contratados a tal efecto son incapaces de parir un argumento más convincente.
Antonio I el Epistolar saca fuerzas de la flaqueza y escribe una nueva carta a los corintios suplicando a la ciudadanía que no tenga la más mínima piedad en las urnas con los ultraderechistas que quieren clonar a Franco y ponerlo al frente de un gobierno que ate a las mujeres a la pata de la cama y haga lamparitas con la piel de los negros y los moros. A pesar de que desde la Sociedad de la Nieve exigen al juez fascista y machista que les dé un respiro antes de las elecciones, este decide perseverar en su empeño por atormentar a una pobre mujer que solo quería lo mejor para sus amigos. Lady Paro sigue a su bola y anuncia un plan sin fisuras que convertirá en un calvario la contratación de mariqueiros. Van a tener que negociar una serie de medidas coordinadas, de planificación coordinada, para evitar las prácticas desiguales en las personas LGTBI. No solamente esto, es que van a tener que hacer planes de acompañamiento a las personas trans. Tienen que tener formación La verdad es que prefiero cagarme las manos y aplaudir que escuchar a esta pava. Un sacerdote detiene a un toro enfurecido que había huido de un encierro. Dinamarca comienza a cobrar a sus ganaderos por los pedos de sus vacas. Se empieza a olisquear en el ambiente una moción de censura, encabezada por la raposa Dos Peares, quien por un momento despertó de la ensoñación lisérgica en la que vive permanentemente y que podría ser apoyada por el partido que no puede ser nombrado. Todo dependerá de cómo se porten los borbonios en las elecciones europeas. La Sociedad de la Nieve monta en cólera porque el popó podría aliarse con Junts para hacerse con el poder. El hecho de que ellos lleven años haciéndolo es irrelevante. ¿A ti qué más te da? Y lo más llamativo es que Francia pasa a convertirse en un país monocolor. La izquierda, como es natural, sale a la calle a quemar contenedores porque al parecer no hay nada que guste más a un izquierdoso que el aroma de la basura ardiendo. En Borbonia los resultados de Sumar son tan terroríficos que Lady Paro decide dimitir como líder de la formación y a pesar de ello, ni deja de cobrar, ni deja el cargo, ni deja su puesto en el gobierno, ni se va, ni nada, convirtiéndose de ese modo en una dimisión en diferido, un link mega upload no fake. Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena. No me voy, me quedo. El PSOE también se mete una buena hostia, pero no tan profunda como esperaban, en parte porque la derecha a la derecha de la derecha se ha visto fragmentada por la irrupción de Alvise y las ardillas, quien una vez obtenido su escaño y su inmunidad se va a celebrarlo con el pequeño Nicolás a un reservado de una discoteca, porque nadie duda que la fiesta se haya acabado tal vez en Arroyo del Maricón, provincia de Zamora. Pero lo que es en la vida de Alvise no ha hecho más que empezar. Las elecciones no dejan de estar exentas de polémicas porque el partido de Puigdemont se anota resultados espectaculares en mesas electorales tan exóticas como de Madrid, Canarias o Zaragoza. Pero como dudar del proceso electoral y su limpieza es ser facha conspiranoico emisor de bulos fangosos, nos quedamos todos sin una explicación racional. Convenientemente, justo después de las elecciones, entra en vigor la ley deliberada Willy, y el fiscal general del Estado, de quien depende la Fiscalía, ordena a todos los fiscales soltar amarras. Hayan hecho lo que hayan hecho, si es catalanito, no hay delito. Es justo en ese momento cuando el fiscal general se ve envuelto en una turbia polémica que seguirá arrastrándose hasta final de año. La Fiscalía de Madrid, instada por el fiscal general, hace públicos datos relativos al novio de la novia cadáver. Es además en este momento cuando conocemos al hermanísimo de Antonio I el Fraternal, que tiene una vida dispersa y más emocionante que la de Marco Polo. Es músico que no sabe música, organiza óperas que no ve nadie, le monta en un despacho a prisa y corriendo para disimular, tiene propiedades en medio mundo que no son suyas, trabaja en Borbonia pero vive en Portugal. Nadie es capaz de explicar qué hace exactamente para la Diputación, pero es un profesional muy valorado, y para envidia de tantos y tantos pajilleros patrios, tiene una novia japonesa. Antonio I el asediado, para asegurarse de que lo que le quede de mandato sea una balsiña de aceite, presenta lo que da a llamar un paquete de calidad democrática. Lo llaman paquete de calidad democrática porque llamarlo paquete dictatorial para amordazar el poder judicial, la oposición y la prensa resulta levemente perturbador. Por el momento, harto del tema del Consejo General del Poder Judicial, da un ultimátum al popó, poniendo al frente a quien él considere que por sus méritos es merecedor del puesto. Pero tranquilos, será una reforma respetuosa con el Poder Judicial. En el Oblast de Palafrugell, la Charo de la Guadaña ofrece a los independentistas una financiación singular que pase por la condonación de 15.000 millones de euros, a pesar de que solo 4 días antes aseguraba que lo de la condonación de la deuda era un invento franquista. En Argentina, Milei conseguía algo sin precedentes en la historia, que los rojos se dieran un baño. Se descubre una imagen de Marge Simpson en las pirámides de Egipto. Es en este momento cuando Antonio I el Veraz empieza a perfilar su nueva ley para defender al pobre ciudadano medio incapaz de contrastar informaciones y de formarse una opinión medianamente clara de las cosas de los bulos ultraderechistas y francopantanistas que están, según él, convirtiendo Borbonia en una patria desorientada, mancillada e ignorante. Su nuevo plan de regeneración democrática consistirá en ahogar a los medios de comunicación que no sigan la doctrina oficial que dicte él, o lo que es lo mismo. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo,
contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la República. Mientras tanto, el caso ERE continúa su andadura y, como no podía ser menos, los culpables pasan a ser pecadores fijos discontinuos por obra y gracia del gobierno de la gente. La novia cadáver aprovecha el tirón del caso Milei para darle un premio cualquiera que tenía por ahí criando polvo y se lo trae a Madrid con el único objetivo de que Milei diga alguna burrada que haga saltar los sentidos arácnidos del PSOE. El Mundo accede a los WhatsApps donde el fiscal general del Estado dio orden expresa de difundir los datos del novio de Ayuso. Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato. Se empieza a perfilar la presidencia del Vícar del Vallès y mientras el Constitucional anula el voto telemático de Puigdemont, este continúa amenazando los presupuestos generales del Estado. La solución a este entuerto es sencilla. El PSOE comienza a explicar que una financiación igual para todos no tiene nada de justo y que por lo tanto el Oblast de Palafrugell se merece en aras de la convivencia un plan personalizado. El hecho de que hasta ahora hubieran dicho justo lo contrario es del todo irrelevante. Tras luchas internas por el poder que se remontan al Pleistoceno, el Popó y el PSOE pactan por fin la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la novia cadáver se marca un Antonio I el cambiador de opinión y lo que antes le parecía intolerable, ahora le parece la mejor noticia desde la invención del chocolate con churros. Curiosamente, minutos después de la renovación, ambas partes ya no tenían ni puta idea de qué se había renovado ni en qué condiciones. No, eso no es lo que pone el acuerdo, de ninguna de las maneras. Estamos hablando de que el acuerdo lo que hace es poner algunas condicionantes, objetivar, lo decía yo esta mañana, objetivar las condiciones para llegar al Consejo General del Poder Judicial. Hombre, si en Bolivia se produce un golpeciño de Estado, pero solo la puntita. Las revueltas militares duran solo lo que dura la paciencia de su impulsor, el general Zúñiga, que admite que solo lo hizo para subir la popularidad del presidente. En Borgoña, Antonio I el bolivariano observa el devenir de los acontecimientos con gran interés. En Japón, arrancan las elecciones para gobernador de Tokio y dado que las emisoras de Japón están obligadas a darle un espacio a todos los candidatos, el mundo entero se deleita con las imágenes del Joker haciendo de las suyas y la intérprete de signos traduciendo sus carcajadas diabólicas por si algún sordo quería conocer su programa electoral. Un ayuntamiento de Corea del Sur contrata a un robot para que se ocupe del papeleo y la burocracia y el robot se suicida al cabo de un mes. Afortunadamente, el gobierno cuenta desde este mes con el Consejo Asesor de Brecha de Género, que consiste en 20 miembros, miembras y miembres que cobrarán cada uno 70.000 euros, euras y eures. Este es el mes en el que la presidenta debe hacer su primera comparecencia ante el juez Peinado, debido a que han pasado ya todas las elecciones y los españoles son iguales ante la ley. Dado que Begoña Gómez es una ciudadana cualquiera sin ningún tipo de trascendencia pública, se ordena un despliegue de medios sin precedentes. Se cierran plantas del juzgado, se movilizan 16 furgones y más de 150 policías, se crea un cordón para mantener a los periodistas lo más alejados posibles y 6 personas de séquito acompañan a la heroína asediada por el franquismo machista. Para sorpresa de nadie, la presidenta decide no declarar, algo que para el gobierno que quería colaborar al máximo con la justicia es lo más normal del mundo, dado que Franco, bulo, pantano, fango, barro, caca, fufu. Antonio I el cronista continúa su cruzada contra los medios falaces que insisten en no difundir la agenda oficial del régimen y anuncia un recorte de la publicidad institucional que se ve que solo afectará a los que no le chuperreten su esponjoso upite. Da la casualidad de que esta polémica coincide con la publicación en el plural de una noticia que nos deja a todos patidifusos. El juez Peinado tiene 2 DNIs, a través de los cuales compra inmuebles como quien compra chupa chups. La Sociedad de la Nieve en sus perfiles públicos da por buena la noticia e incluso llegan a convocar una rueda de prensa para criticar que el juez sea medio bígamo, o bicéfalo, o bífido, o bivalvo, o bisexual, o bicarbonato, o un agente secreto en la sombra dispuesto a restaurar el franquismo sentencia a sentencia. La periodista impulsora de este bulo será premiada meses después con un carguito en las altas esferas de televisión española. Mientras esto ocurre, Antonio crea una fundación para combatir los bulos pantánicos. Al final, resulta que había otro señor que se llamaba como el juez Peinado, y era el que tenía el otro DNI. Dado que la presencia de la mujer del presidente del gobierno ante el juez resulta enormemente chocante y polémica, el gobierno decide aliarse con Rouco Varela, la Fundación Francisco Franco y Ned Flanders, y presenta ante la opinión pública lo que pronto dará en llamarse el pajaporte. Le toca al pobre ministro Escrivá salir a dar una rueda de prensa para cantar las excelencias de un sistema de autorización y registro de pompinos que en teoría deberían empezar a usar los ciudadanos que quieran castigar la nutria en un plazo de 2 meses, pero que como era de esperar, se olvida al cabo de un par de semanas, considerando que solo se ha anunciado para disolver la polémica de Begoña. Como el tema del pajaporte no era suficientemente polémico, a mediados de mes, la policía irrumpe en el despacho de Nacho Cano y se lo lleva en volandas, acusado de delito contra los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de promoción de la inmigración irregular. En realidad, el principal problema es que es amigo de Ayuso, y eso lo convierte en un target perfecto para ser asediado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quienes han estado poniéndoles a sus becarios LPs de Alex Ubago en bucle y les han estado haciendo cosquillas en los pies para conseguir de ellos una declaración que ponga en aprietos al artista.
El Popó y el partido que no puede ser nombrado no consiguen ponerse de acuerdo en lo relativo a los repartos de negros en las distintas comunidades autónomas, y rompen por fin el filo y hilillo de plastilina que los mantenía unidos en todas las comunidades autónomas en las que gobernaban en comandita. Al final, la Sociedad de la Nieve consigue colocar negros en todas las comunidades autónomas menos en Cataluña, donde sus amigos los supremacistas culés deciden que ha de aplicarse una norma solo para ellos que mantenga el sacrosanto territorio del Oblast de Palafrugell libre del ácido desoxirribonucleico oscuro. El nuevo Frente Popular gana las elecciones en Francia, algo que es celebrado por los rojos quemando contenedores de nuevo y causando el caos, o quizá debería decir causando más caos, en el estercolero que tienen como capital. Alvise y las ardillas sale a decir que tiene en la manga un montón de audios que harán tambalearse las esferas del poder, y la opinión pública todavía está a la espera de que salgan a la luz. La momia de la Casa Blanca confunde el 4 de julio con Navidades. Como España está más podrida que el prepucio de Rasputín, la victoria de su selección en la Eurocopa se lee en términos exclusivamente políticos y las muchedumbres celebrando la victoria con fervor de colegiala en las grandes plazas de la República de Palafrugell o en el Mordor de Ondarroa son interpretados como el principio del fin de los nacionalismos. Del mismo modo, como en la selección española hay negros, la izquierda aprovecha la victoria para cantar las excelencias de la diversidad racial y cultural y para recordarnos a todos que son los mejores y vienen a pagarnos nuestras pensiones. Al ser recibidos en Moncloa, algunos jugadores de la selección se muestran poco entusiastas y poco complacientes con el presidente plenipotenciario de la República Plurinacional Bolivariana de Borbonia, lo que provoca una caza de brujas de los medios de la izquierda. El más afectado es Carabajal, quien llega a tapizar las portadas de los diarios rojos con decenas y decenas de noticias intentando hacerlo quedar de supremacista tardofranquista devorador de bebés. Barrabés, amigo de la presidenta, acudía a los juzgados a declarar y desvelaba reuniones con el matrimonio Sánchez, algo normal para el PSOE, dado que Barrabés es un buen empresario y de toda la vida de Dios, el gobierno de la gente ha apoyado a los empresarios. Si no, que se lo digan al de Zara o al de Mercadona. El hecho de que, recomendado por la presidenta, se lleve 3 contratos públicos y financie un máster para ella es en este punto del todo irrelevante. Barrabés sale de allí imputado porque el juez es fascista. A la desesperada, la prensa roja del régimen anuncia que la empresa de la que es empleada la mujer de Feijóo ha obtenido más beneficios que el año anterior, lo que supone un empate técnico con las maniobras de la presidenta. El Constitucional perdona los pecados de Chávez y Griñán. Para ponerlos en contexto, el de la gorra es el que ha anulado la condena del que tiene al lado. Y en la capital del imperio, Luz hacia Dios y Xanadu del mundo libre, como sabrán, el expresidente Donald Trump recibe un impacto de bala en una oreja, lo cual prácticamente le pone en bandeja la elección, considerando que el otro candidato está al límite de la desintegración senil. Los servicios secretos del país no solo dejaron subirse a un tipo de 20 años con aspecto de pajillero obsesivo, con una escalera, a un tejado, con un rifle, a 150 yardas del hombrecillo naranja, sino que le permitieron disparar varias veces hasta que, hartos de su ineficacia, decidieron finalmente abatirlo con cierta desgana. María del Monte se encuentra entre los escoltas del hombrecillo naranja. Claramente está sobrepasada por las circunstancias y no llega ni siquiera a conseguir enfundar una pistola. En la escombrera multicultural Pijo Progre, anteriormente conocida como París, se inauguran por fin los Juegos Olímpicos. La inauguración consiste en un culto masónico empapado de Agenda 2030, transexual, lesbofrutariano, demoníaco y transespecie, protagonizado por drag queens no binarias, obesas, ecosostenibles y resilientes que imitan la última cena de Cristo, porque si llegan a imitar la boda de Mohamed con la niña Aisha, no sale de allí ninguna de ellas vives. Luego salen a pedir perdón a los ofendidos, asegurando que lo que era clarísimamente la última cena en realidad no era la última cena, y que intentaron celebrar la tolerancia comunitaria, dándose por cumplido el objetivo. Los Juegos Olímpicos arrancan con una sucesión de apagones, robos por parte de hindúes, conatos de atentados budistas y pequeñas refriegas entre protestantes y ortodoxos. La Villa Olímpica está desabastecida de huevos y carne porque los organizadores creen conveniente impulsar el veganismo ecorresiliente. Empiezan a caer enfermos atletas por bañarse en el Sena, que está más lleno de mierda que el suelo del agujero negro de Calcuta. El juez Peinado, poseído por el espíritu de Pazuzu, cita a declarar como testigo a Antonio I el Dadivoso en el caso que implica a su mujer, y la Fiscalía... ¿De la Fiscalía de quién depende? Tiene una sorprendente crisis de identidad y de repente actúa como abogada defensora recurriendo dicha citación. La reacción de Sánchez no se hace esperar. Un día, por desgracia, negro para la historia de nuestra democracia. Porque por primera vez un presidente del gobierno en ejercicio se tiene que sentar ante los tribunales a declarar por un caso de corrupción. Ah, no, perdón. Eso solo aplicaba cuando el citado a declarar era Rajao. Pero vamos, que una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque en el caso de Rajao todos sabíamos que era culpable, y en el caso de Begoña es evidente que todo es fruto de un contubernio franquista. Antonio I el Colaborativo solicita entonces declarar por escrito, porque su intención ha sido siempre colaborar con la justicia. El juez deniega esta petición. Para sorpresa de nadie, él también decide acogerse a su derecho a no declarar. Antonio I el Abandonado se encuentra cada vez más acorralado y empieza a perder votaciones una tras otra debido a sus tensas relaciones con Junts, a quien no tiene ya mucho más que ofrecer. Presupuestos, ley de inmigración y hasta 32 iniciativas más se dan de bruces con la realidad. Como era de esperar, la culpa es de Franco. La insolidaridad
del Partido Popular, la despreocupación absoluta por ni más ni menos. A los rojos les da por sacar una polémica estéril sobre si una TikToker es o no es sumisa y está o no oprimida por el heteropatriarcado porque le gusta cocinar y tiene vocecilla infantil. Y para las feministas, una mujer solo se empodera si hace lo que digan ellas. ¿Si hace lo que ella quiere? No. ¿Por qué? Ella no sabe escoger. Sus elecciones son fruto de la opresión heteropatriarcal. El amigo de los niños y momia de la Casa Blanca se retira al fin de la carrera presidencial en la que seguramente no sabía que estaba inmerso. Es reemplazado por una charo de risa enloquecida y raza que varía de la nilótica bantú a la tibeto-birmana austronesia tai kadai según las necesidades puntuales. En las provincias españolas de ultramar arranca la campaña de las elecciones presidenciales en Venezuela. El muy imparcial Zapatero encabeza la delegación de observadores internacionales y el Popó envía a unos tipiños lastimeros y desorientados con el único propósito de conseguir ser expulsados por el régimen de Maduro y así poder evidenciar que se trata de una dictadura. ¡Agosto! La oposición venezolana gana las elecciones, aunque se trata de una victoria discutible y dependiendo de a quién preguntes, te dirá que las ha ganado uno u otro. Si preguntas a ZP o a Monedero, que son completamente imparciales porque no los une ningún tipo de interés económico con el régimen, habrá ganado Maduro. Si preguntas al pueblo venezolano, ha ganado la oposición. Si preguntas a Rouco Varela, ha ganado Pitita Ridruejo y si me preguntas a mí, ha ganado Don Pimpón. Durante un breve lapso de tiempo todo parece indicar que el régimen opresor del dictador bolivariano rojo hijo de puta Nicolás Maduro caerá al fin. Caen estatuas de Chávez y se toman las calles. Las fuerzas represivas del régimen se retraen y permiten a los ciudadanos reivindicar lo que es suyo. Sin embargo, a pesar de la presión internacional que exige al dictador que demuestre su victoria, Maduro se aferra al poder como la garrapata putrílaga que es, presenta unos resultados imposibles de creer y claramente manipulados, y el presidente electo debe abandonar el país para salvar su vida como ocurre en todas las democracias plenas. En Borgoña, los rojos se apresuran a dar por válidas las cifras maquilladas de la dictadura venezolana y felicitan al narcodictador con entusiasmo. El régimen comienza a capturar disidentes, los amenaza con hacerlos pasar hasta 30 años en prisión y los obliga a hacer el saludo chavista ante las cámaras para demostrar que cualquier oposición es inútil. En el Oblast de Palafrugell, Antonio por fin consigue los apoyos necesarios para poner al Víquer del Vallès al frente de la Generalitat, y lo hace llegando a un acuerdo con Esquerra que prevé un sistema de financiación singular para Cataluña que supone la salida del Oblast del régimen común y la recaudación y liquidación del 100% de sus impuestos, lo que garantiza, según él, la igualdad entre todos los españoles y todos los territorios, igualdad que se consigue por primera vez en la historia tratando de forma distinta a unos y a otros. Para el gobierno, cedérselo todo a Cataluña supone un triunfo de la política de altos vuelos. Es el triunfo del diálogo, es el triunfo del acuerdo, es el triunfo de la negociación. Como el acuerdo ha sido firmado entre rojos, incluye la creación de 30 nuevas oficinas, observatorios o subdelegaciones de cosas que sin duda redundarán en un mejor servicio de las instituciones catalanas. El juez Peinado, que es fascista, viste sus mejores galas de falangista ultramachista ultraconservador y acude a Moncloa para someter a tortura al inocente presidente Antonio I el acosado. De nuevo se movilizan cientos de agentes, se paralizan las instituciones y se limpian las platas y las alfombras, pero Antonio I el silencioso, en su incesante empeño por colaborar con la justicia, se acoge a su derecho a no declarar. A raíz de su incómodo encuentro con el juez ultracatólico fascista, Antonio I el Vengador decide meterle una querella al juez por emplear su autoridad de forma torticera, empleando para ello su autoridad de forma torticera, es decir, recursos públicos en su propio beneficio. La justicia se pasa finalmente la querella por el forro de los huevos. A casi 30 grados, el alcalde de Vigo empieza a instalar las luces de Navidad. En ello coincide con Nicolás Maduro, quien la inaugura por decreto 3 meses antes de su arranque oficial en el resto del mundo. Coincidiendo con la inevitable ya investidura del Víquer del Vallès, Puigdemont anuncia que va a pisar por fin Borgoña tras años de ostracismo. El 8 de agosto se materializa en una burbuja dorada de luz ante sus fieles. Pronuncia un encendido discurso ante un selecto grupo de seguidores que lo observan embelesados en pleno centro de Barcelona. Se da un paseo por las Ramblas bailando sardanas y comiendo butifarras, con un enorme cartel luminoso que le apunta a la cabeza, y acto seguido se volatiliza como una pompa de jabón sin que las autoridades muevan un solo dedo para detenerlo. Una vez las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los Mossos de Escuadra se han cerciorado de que Puigdemont ha huido, montan ahora sí un dispositivo jaula de AliExpress diseñado para lavar un poco la patética imagen que están dando y que solo consigue paralizar las principales arterias de la ciudad y hacer que los ciudadanos inocentes se tuesten en interminables colas en la canícula veraniega. Los gobiernos de Borgoña y el Oblast de Palafrugell se culpan mutuamente de la huida de Puigdemont, dejando claro que en España los estados autonómicos solo sirven para recaudar y complicarle la vida al ciudadano medio, pero de resolver cosas y ser operativos andan más bien flojitos. Aunque bueno, en este caso no es descartable que se hayan puesto de acuerdo por una vez en la vida. O eso, o el sombrero que empleó Puigdemont y una fase semafórica fueron más que suficientes para despistar al dispositivo responsable de capturarlo. Aunque yo me inclino por pensar que ellos saben que somos gilipollas y realmente lo somos. El análisis más sesudo de este asunto lo ofrece el muso de la posmodernidad Omar Montes. Es que yo no sé quién es este tío.
Finalmente, el Vícar del Vallès se sienta en el sillón del molt honorable al fin. En su discurso, defiende que Borgoña es un espacio público compartido en el que cabe la nación catalana, porque ya no saben qué coño decir para mantener tranquilos a tirios y troyanos. A Raposa dos Peares reconoce que Borgoña se encuentra ante una emergencia nacional. ¡Esta es una emergencia terrible! Y decide convocar un aquelarre, que en realidad puede esperar hasta septiembre, cuando vuelvan todos de vacaciones. No se vayan a herniar. Los trenes que deberían estar trasladando a los sufridos borgoños a sus lugares de vacaciones empiezan a averiarse, arder y desintegrarse por los motivos más pasajeros. Centenares de miles de ciudadanos pasan sus vacaciones en las estaciones de Renfe. El eslabón perdido aparca por un momento los palos de golf para explicar que más vale que se acostumbren a la penuria. Normales, a veces se incendia un tren, yo muchas veces lo explico, ¿no? Tengan en cuenta que el material rodante ferroviario de nuestro país es un material que no se renueva, en el caso de las cercanías, desde 2008. No hay un solo tren posterior al año 2008 en la red ferroviaria española. Hostia, menos mal que estás tú en el gobierno y tienes la responsabilidad de solucionarlo. Mientras tanto, este mes conocemos que el Hermanísimo ha visto incrementado su patrimonio en casi 2 millones de euros que nadie sabe de dónde han salido, pero que en todo caso cuenta con el visto bueno de la agencia tributaria, quien por primera vez en 32 años de historia se pone del lado de un ciudadano particular. Por fin, los médicos británicos preguntarán a los hombres si están embarazados antes de hacerles una radiografía. A Maduro le cierran la cuenta de Tistos y llega a la conclusión de que los dueños chinos de Tistos son fascistas franquistas judeo-masones. TikTok, miren lo inmoral que es TikTok. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela. Mientras esto ocurre, el expresidente de Argentina es imputado por lesiones a su pareja, lo que causa una ruptura en el tejido del espacio-tiempo rojo, al ser incompatible un rojo maltratador de mujeres con una mujer a la que hay que creer sí o sí, yo sí te creo, hermane. ¡Septiembre! En septiembre, el famoso escritor español Fabián Cebarrio, muy conocido en su casa a la hora de comer, presenta su obra Usted se encuentra aquí, provocando un colapso en todas las ciudades a las que acude a firmar. El libro lleva ya 7 ediciones, sin que el autor sepa exactamente a qué cojones se debe semejante cosa. En septiembre no ocurrió nada más, porque yo estaba haciendo caja con mi mierda de libro y por lo tanto no tuve tiempo de recopilar el listado de noticias que conforman este resumen. Eso sí, hacemos una pausa para la publicidad y volvemos enseguida. El gobierno de España está contigo. El gobierno de España es tu aliade. Sabemos que debido a las empresas malignas, los fondos buitre, Franco, la Iglesia Católica y el Popó, existe un problema de vivienda en España que Ayuso no es capaz de resolver. Por eso, nos comprometemos a crear más de 2 millones de viviendas en los próximos 5 años. Viviendas completamente domotizadas, con los mejores acabados, cocinas de mármol, grifería italiana, suelos de nogal y amplias plazas de garaje en los centros de todas las ciudades. Estas viviendas serán regaladas a las familias, a la gente. Tú también puedes recibir una vivienda así. Solo tienes que asegurarte de que Antonio I, el constructor, siga siendo presidente del gobierno 5 años más. De lo contrario, nunca conseguirás una casa, porque la derecha solo quiere que vivas debajo de los puentes. Ya sabes, ayúdanos a luchar contra el fascismo y haz de España un lugar mejor. Gobierno de España. Casas de calidad para cada individuo, aunque la ultraderecha no quiera. El parque de funcionarios envejece a un ritmo endiablado y las compañías de seguros que antes le prestaban servicio bajo el paraguas común de Muface deciden que ya no son clientes rentables, por lo que empeoran las condiciones económicas para mantener sus servicios. El gobierno y las aseguradoras no alcanzan ningún acuerdo y por el momento no existe solución alguna y todo parece indicar que la sanidad pública de Borgoña se verá invadida por una hueste de charos peliazules exigiendo sus antidepresivos. En un mundo normal y justo, o si estuviera gobernando el Popó, las calles arderían, pero como no se da ninguna de estas circunstancias, la vida continúa sin problema alguno, y solo 3 o 4 funcionarios trasnochados decidieron protestar por sus derechos. El resto, como son votantes del PSOE, pues ni tan mal. En todo caso, y dado que la sanidad está delegada a las comunidades autónomas y estas en su mayoría están en manos de Alianza Popular, el PSOE tiene una ocasión de oro para echarle en cara al Popó las catastróficas cifras de listas de espera que se vienen cuando los funcionarios tomen por asalto la sanidad pública. Los terroristas de Bildu se anotan un tanto al pactar con el gobierno de coalición la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para acabar con el uso de las pelotas de goma. Lo verdaderamente gracioso es la reflexión que realizan en torno al tema. Pues ya ha habido personas que han perdido órganos y ha habido personas que han estado a punto de perder la vida. Por eso tendría lógica, y en Cataluña se ha hecho... Como los 77 secuestros en Zulos y los 853 muertos que esta gente tiene a sus espaldas no es nada comparado con que sus cachorritos sean espantados con pelotitas de goma, ¿no? Si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces. Este mes, la monarquía recibía una hostia de campeonato por la filtración de audios en los que se desvelaba una relación más que íntima entre Juan Carlos I el Campechano con la vedette Bárbara Rey, de la que la opinión pública de Borgoña ya intuía todo, pero no dejó de ser impactante conocer los detalles más escabrosos. Al publicarse los audios, a Bárbara Rey le dio un jamacuco y tuvo que ser trasladada a urgencias.
Albizio Las Ardillas entra en Barrena por la filtración de todo tipo de audios en los que al parecer habría prometido a un dudoso empresario que si lograba meter la patita en el gobierno ayudaría impulsando legislaciones favorables a cambio de financiar en negro su campaña. El escándalo ardíllico catapulta al partido que no puede ser nombrado a cifras muy semejantes a las que tenía antes de que Albise hiciera su putrílaga aparición en el dantesco panorama político español, de lo que se deduce que Albise y el partido que no puede ser nombrado comparten el mismo público objetivo. En el ínterin, se borra milagrosamente el software que la presidenta se había agenciado para su uso personal a pesar de haberse gestado con recursos públicos. Y como ha desaparecido, pues problema resuelto. El gobierno acumula 62 subidas de impuestos consecutivas, situando a Borgoña en el top de países donde más se paga por IRPF y cotizaciones. Dado que ello claramente redunda en unos mejores servicios públicos, mucho mejores donde vamos a parar, este dato no afecta lo más mínimo a la intención de voto de la ciudadanía, puesto que la mitad de la gente ni siquiera sabe que la sanidad pública la pagan ellos. Creen que es gratis. Claudia Gromenauer toma posesión como primera presidenta de México, mientras suelta espumarajos por la boca contra el imperio español, fascista, franquista, machista, fufu, y decide no invitar al jefe de Estado español, a raíz de lo cual, quien finalmente acude es la viudiña, dando así una razón de peso para que Borgoña tenga que pedir perdón de verdad, ahora sí, a México por algo. Como viene siendo habitual en el gobierno, en octubre Antonio I el vaselinizador consigue colar sin que nadie se entere una reforma de la ley que rebaja las penas a terroristas como le había pedido Bildu. La reforma es votada favorablemente por el Popó y el partido que no puede ser nombrado, quienes ni siquiera se habían leído 9 folios y la dieron por buena sin pensar, lo cual genera una agria polémica en la opinión pública, que encuentra en este hecho un ejemplo práctico de que los congresistas no están ahí más que para pulsar el botón que le mandan, y que podrían ser perfectamente reemplazados todos por un pájaro bebedor. La agria polémica dura exactamente 3 minutos. A Raposa dos Peares está profundamente humillada por su propia torpeza y promete que de una forma u otra desfacerá el entuerto. El gobierno le exige tajantemente que deje de jugar con menudencias que terminaron hace 13 años y se centre en cosas de rabiosa actualidad, como el franquismo, que concluyó hace 50. ETA acabó hace 13 años. ETA desapareció hace 13 años. Con la incorporación de un sospechoso número 1 a la trama, el caso Ábalos pasa a ser ya el caso Sánchez, caso Armengol, caso Marlaska, caso Calviño, caso Maroto, caso Rivera y caso Illa. Pero esto no parece ser relevante porque por lo menos hemos parado el fascismo. La Audiencia Nacional rechaza las alegaciones de la presidenta del gobierno, que solo quiere que la dejen en paz con sus cursillos y sus softwares y sus captaciones de fondos, y decide que la investigación debe continuar. Experto en posverdad como es, el Ejecutivo lo ve como una victoria sin precedentes de la presidenta ante los jueces fascistas. Mientras esto ocurre, el Parlamento de Venezuela solicita a Borgoña que dé paso a la República, porque solo vale inmiscuirse en asuntos de un país soberano cuando los que se inmiscuyen son ellos. Este mes, la cafetería del Parlamento del Oblast de Palafrugell retira los conguitos porque son racistas, y por primera vez en la historia de Borgoña, un fiscal general del Estado es imputado. A juzgar por el comunicado que emite el susodicho tras conocerse su imputación, ambas noticias, la de los conguitos y la suya, tienen una trascendencia muy similar. La imputación se produce por unanimidad, dándose la circunstancia de que la ponente del auto es una juez de marcado perfil progresista. A pesar de ello, para el gobierno, la actuación del fiscal desvelando presuntamente datos privados de un ciudadano particular, cuyo único pecado ha consistido en ser pareja sentimental de alguien que les hace la vida muy negra, es perfectamente honorable, dado que lo único que hacía era defenderse. ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? ¿De verdad? Sí, la verdad es que puede ser delito. Si para desmentir un bulo o un no bulo o lo que sea, utilizas material clasificado y lo haces público y desvelas cuestiones de un ciudadano privado así a las bravas, sí, es un delito. Mañana, por ejemplo, salen los fiscales a los medios a decir la verdad de lo que saben sobre Europa, los familiares de Sánchez, de Ábalos, de Koldo, y ahí también os parecería bien. El Popó le coge el gustillo a los tribunales y presenta una querella de AliExpress contra la Sociedad de la Nieve por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Y está tan bien presentada que dura lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. La defensa de la Sociedad de la Nieve ante la avalancha de casos de corrupción que se van acumulando como una riada de mierda contra un callejón sin salida es que el Popó no es el más adecuado para señalar a nadie, como si por algún motivo el hecho de que existan pecadores eximiera a todas las putas de sus pecados. A todos los casos de corrupción se suma una figura espectral que recuerda vagamente a una Matajari de AliExpress, la novia de Ábalos, colocada en el Ministerio de Transportes, enchufada en Hacienda, con casa puesta, recibiendo 6.000 euros al mes por su relación particular con Ábalos y cobrando 1.500 euros por cada viaje que hacían juntos. Por si no lo recuerdan, Ábalos es este señor al que los socialistas aplaudían de pie cuando era el azote de la corrupción azul. En las provincias españolas de ultramar, Cuba se ve en la obligación de quedarse a oscuras porque el comunismo tiene como objetivo la plenitud y el progreso, pero eso solo se consigue con algunos sacrificios. Mientras esto ocurre, Milei, que es fascista, anuncia que los partidos políticos no se financiarán con dinero público. Que los partidos políticos no se financiarán con dinero público en Argentina porque el fascismo lo que quiere es que la gente se muera por las calles. Britney Spears toma la decisión de casarse consigo misma.
De forma totalmente inesperada, Íñigo Errejón anuncia que deja la política y que se va a su casa a hacer macramé y jabones con aceite reciclado. Las especulaciones crecen hasta que por fin se hace pública una acusación de violencia machista por parte de una starlet de segunda que ni siquiera da para paja. ¡El rojo follantín! A pesar de que el Casanova marxista llevaba en tratamiento por adicciones varias desde hace tiempo, la reacción del arrojambre es tibia, porque solo se debe someter a escarnio y maldecir público al hombre de derechas. Si el acusado es de izquierdas, además aliade, hay que darle una oportunidad para explicarse y redimirse. Cuando Lady Paro es cuestionada por el asunto, no parece demasiado inclinada a dar explicaciones. Le estoy contestando que el resto de cuestiones estoy aquí como vicepresidenta del Gobierno de España y se dirigen ustedes a sumar. Da la casualidad de que Íñigo Errejón llevaba durante toda su carrera dando la turra sobre que las mujeres hay que creerlas sí o sí y que los machirulos siempre mienten, por lo que en cierto modo, este fin abrupto de su vida política no deja de ser una especie de justicia poética. El novio de la novia cadáver vuelve a ser noticia al querellarse contra Antonio I el difamador y Félix Bolaños por llamarle delincuente confeso. Esto pone en marcha una operación sincronizada de desprestigio en los medios de la izquierda, que dejan al novio de la novia cadáver a la altura de un Capone atiborrado de tripis. La Charo de la Guadaña deja caer que tal vez esos medios cuenten con alguna filtración en los próximos días, que a lo mejor proviene de su ministerio y que a lo mejor implica al novio de la novia cadáver en algo que a lo mejor es ilegal, pero que en todo caso ella no sabe nada ni es responsable de nada. Y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará. El ente público pasa a estar a manos exclusivas de Antonio I el televisivo. Empleando la misma técnica que usó Chávez para controlar el Tribunal Supremo, Antonio I el voraz aumenta el número de miembros del Consejo de Televisión Española de 10 a 15, de los que 11 serán elegidos por él y 4 por el Senado, siendo elegidos por mayoría simple en lugar de reservada. La Consejería de Turismo, para ti la Consejería de Turismo, dame los telediarios. ¡Noviembre! Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana. Si necesita más recursos, que los pida. Mira, estamos flotando ya, papá. Estamos flotando, no puedo salir del coche ya. No se puede salir de aquí, papá. Joder. Ahora en cuanto pueda ver si puedo salir a algún lado, no puedo hacer nada. Estamos flotando ya. Está flotando el coche, papá. Está flotando el coche, papá. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No son como 5 kilómetros. No puedo hacer nada. Lo que hemos visto allí es dantesco. Hasta hoy no ha llegado la UME, los bomberos. La gente tiene los cadáveres en las casas, esperando a que los saquen. De todo lo que recuerdo de aquellos fatídicos días, me quedo con la gente. Se repetía mucho la frase, solo el pueblo salvará al pueblo, porque fue el pueblo, y no las instituciones, el que estuvo a la altura de las circunstancias, dejándose la piel por salir a flote. De todo lo que has visto, no es responsable nadie. Nadie va a pagar nada. Han transcurrido ya 2 meses. Solo ha llegado el 2% de las ayudas prometidas ahogadas por burocracia. Miles de personas siguen sin hogar, vidas rotas, algunas calles siguen sin alumbrado público, cementerios de coches rodeando los pueblos y toneladas de enseres y barro formando montañas que nadie limpia. ¿Esa es la capacidad de reacción de una nación del primer mundo? Ojalá de esto hubiéramos aprendido algo. Que ese dinero que pagas por protección desaparece en comprar votos. Que el estado de las autonomías es inoperante, absurdo, un carísimo experimento diseñado para enriquecer a unos pocos. Que los que habéis puesto al mando no saben gestionar y el único propósito en la vida que tienen es permanecer en el poder, salpicando de barro al contrario. Que al final de todo, solo tienes a los tuyos, a los que debes cuidar como el bien más preciado. Pero no, yo creo que no hemos aprendido nada. No, ni siquiera el pueblo salvará al pueblo ya. Ellos son demasiado listos. Ellos han ganado. ¿No ven que no ha rodado ni rodará ni una puta cabeza?
En noviembre, la casa de muñecas Mattel incluía en su caja un código QR que enlazaba un vídeo de fornipización, mientras el gobierno seguía inventándose impuestos porque acabar con el franquismo no estaría fácil ni sale gratis. En la nueva formulación del IRPF no se salvan ni los parados. Y la izquierda, harta de que le lleven la contraria a las notas de comunidad y los datos que matan el relato, decide abandonar Twitter en masa. El primero de los medios es La Vanguardia, seguido de cerca por intelectuales del más alto nivel, como Antonio Losada o Àngels Barceló. Begoña Gómez acude arrastrada por una carreta con 8 bueyes a la Asamblea de Madrid y es cuestionada sobre sus actividades empresariales. Y en su afán de colaborar de nuevo con la justicia, responde lo siguiente. Me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas. Íñigo Errejón abandona temporalmente su silencio para declarar que él es el único hombre de la historia víctima de una denuncia falsa. En las provincias españolas de ultramar, la Evita de AliExpress es condenada por corrupción tras desviar $1.000 millones a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. Tras conocerse la noticia, Evita justificaba la sentencia porque es mujer. Y claro, a las mujeres les ha tocado padecer todos los males de la justicia patriarcal. Ellas no roban, no tienen caries, no les huelen los pies, no se tiran pedos. En Borbonia, la condenada cuenta con el apoyo incondicional de la viudiña, a quien le ha faltado un pelito de una gamba metido por el culo para declararla la nueva Juana de Arco. Ah, y el hombrecillo naranja gana las elecciones en Estados Unidos. ¡Oh, oh, oh! ¡Diciembre! El PSOE realiza un aquelarre multitudinario para mostrar su apoyo a Antonio I el Acosado. El 41º Congreso Federal concluye cantando Puño en Alto la Internacional, que es equiparable a que el partido que no puede ser nombrado cante el cara al sol, pero como ellos son los guays, pues no pasa nada. El Popó contesta con un eslogan que en gallego suena de puta madre, pero que puede resultar chocante para los hispanohablantes. Este año petamos. Este año lo vamos a petar. No hay nada como un pepero haciéndose el moderno. Aldama, canal de transmisión entre Delci y Ábalos, negociante de oro venezolano, presidente del Zamora Club de Fútbol, amigo de Coldo, mamporrero de Europa y comisionista, y presunto defraudador de Hacienda en la compraventa de hidrocarburos, acude a los juzgados asegurando estar en posesión de todas las pruebas necesarias contra Antonio I el Acusado y la Sociedad de la Nieve, que demostrarían que toda su actividad económica, más sucia que las pezuñas de un pocero de Calcuta, contaba con el beneplácito del número 1, y que él no era más que una de esas rémoras que se pegan a los peces más grandes para obtener de ellos protección y alimento. En una maniobra un tanto extraña, pero que solo si eres fascista te resultará levemente sospechosa, el fiscal general del Estado borra todos los mensajes de su móvil de las fechas en las que presuntamente difundió a los medios, sin autorización del interesado, datos particulares de un ciudadano particular, hechos por los que está siendo investigado. Vamos, lo que viene siendo colaborar con la justicia. Dado que han desaparecido absolutamente todos los mensajes del móvil, el presidente Antonio I el formateador concluye que no hay pruebas que incriminen a su fiscal general y por lo tanto hay que pedirle perdón por desconfiar de él. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Eso, fascistas de mierda. ¿Quién va a pedirle disculpas al fiscal general del Estado? Si no hay mensajes ni lo sabrá. ¿Ves? Están todos borrados. Pues si están borrados, es que no existen. Y si no existen, ¡a pedir todas disculpas! ¡Fangos! Ah, no, fango no se puede decir. Los rojos anuncian con orgullo que arranca su estrategia para librar de bulos fascistas el panorama mediático de Borbonia y riegan con 35 millones de euros de tu bolsillo a medios afines que reproduzcan sin parar su agenda. Sumar va un paso más allá y sugiere que los medios deben ser intervenidos de una puñetera vez, porque nada hace más daño a un gobierno bolivariano que unos medios independientes y críticos, y es imprescindible tenerlos a raya para asentar una nueva cultura democrática. El rey se dirige a todos los borbonios como todos los años en un discurso en el que no dice absolutamente nada nuevo, pero que como siempre es capaz de causar una indignación muy profunda a la ultraizquierda, quien una vez más, a pesar de contar con una intención de voto más menguante que los propósitos de Año Nuevo de Ángela Rodríguez Pim Pam Pum, se vuelve a alzar como la voz del pueblo para reprocharle no solo lo que dice, sino también lo que no dice, pero según ellos debería decir. Los presidentes acuden a pasar unos días de vacaciones al pueblo de Barrabés, quienes recordarán está siendo investigado por sus negocios con la presidenta. Esta coincidencia no debe ser entendida más que por lo que es, una casualidad sin importancia. Yo a Valencia no voy, que son fachas y me tiran caca. Se crea ¡por fin! La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que contará con 80 trabajadores elegidos a dedo por el gobierno de Borbonia, con el único objetivo de impedir, a base de multas, legislaciones inútiles y de coerciones, el desarrollo de la inteligencia artificial en Borbonia. Otra de sus actividades será perseguir memes de Franco morreándose con Antonio I el digitalizado. Los sueldos de 4.900 euros pasan a pagar una cuota llamada de solidaridad porque llamarla robo a mano armada porque me sale del toto y no puedo soportar que la gente prospere y sea pagada bien y por lo tanto hay que castigarlos de alguna forma por su valía y además así pospongo un poco la implosión inevitable del tema de las pensiones que si no podría estallarme la cara y prefiero que le estalle a otro, resultaba un poco largo. Listos. Ya no hay más noticias.
Y seguro que me dejo muchas noticias en el tintero, pero ya están ustedes para reprochármelo con furia porcina en los comentarios. Lo cierto es que estoy hasta los cojones de todos nosotros. Recuerden que los que mantienen este teatrillo de mierda son todos ustedes, así que por lo menos acuérdense de reír. Coman gusanos, sean resilientes, ecosostenibles y planchen de madrugada. En definitiva, sean subnormales. Un abrazo con arrimón de pito, ¡viva México, cabrones! Si se puede, y feliz 2025. Por el culo te la hinco. Me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. ¡Uy!